La Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC y el Colegio de Jueces del Fuero Común de la Ciudad de México les da la más cordial bienvenida a este conversatorio titulado Charlas Jurídicas entre un juez y un litigante. En esta sesión se abordará el tema contrato de seguros. Contamos con la participación del doctor Humberto Pan Núñez, juez de proceso oral civil, y el doctor Héctor Becerra Orefice, abogado postulante en materia mercantil. Sean bienvenidos y, bueno, como lo hemos acordado anteriormente, comenzaremos con la participación del doctor Héctor. Bueno, pues muy buenas tardes a todos, a todas. Para mí, como siempre, es un honor estar aquí en la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses, Asociación Civil. Le mando un atento saludo al doctor David Aboites, obviamente. No lo veo por aquí, pero bueno, espero que nos esté sintonizando como tal en esta atenta invitación que nos hizo aquí a la barra a poder platicar sobre esto que se llama el contrato de seguro. Bueno, para hablar del seguro, obviamente se tendrían que hablar de muchas cosas y durante a lo mejor algunos meses incluso, porque son muchísimas los detalles que uno puede observar acerca de este tipo de contratos de seguro. Yo quisiera irme un poquito más a la parte de ir un poquito más a lo general y luego a lo mejor entrar un poquito a ciertos detalles que obviamente compartiré aquí con el doctor Humberto Pan, su señoría obviamente. Obviamente él tiene muchísima experiencia en todo este tipo de cuestiones, pero bueno, yo quisiera nada más, primero que nada, hacer un llamado a todos ustedes para primero ir poniendo en orden esto que es el tema, ¿no? Obviamente el Código de Comercio primero contemplaba a los contratos de seguro, pero pues estamos hablando que el Código de Comercio pues tiene muchísimos años, ¿no? Como tal. De ahí, pues bueno, se empezaron a derogar este apartado referente al contrato de seguro, luego ya se creó una ley especial propiamente, que esto fue más o menos en el año de 1935, si mal no recuerdo, que fue publicada incluso en el Diario Oficial de la Federación el 31 de agosto de 1935, y ¿cómo se le llamó a esta ley? La ley sobre el contrato de seguro. Fue en época de Lázaro Cárdenas, pues también ya tiene un poquito de tiempo, por así decirlo. Y bueno, esta ley especial pues vino a tratar de regular totalmente pues este tipo de actividades, porque pues estaban dando y sí necesitaban hacerlo algo más específico, ¿no? En protección también sobre todo los asegurados, de los beneficiarios, y por qué no también desde los mismos aseguradores, ¿no? Porque luego tenían mucho tipo de pérdidas. Yo quisiera decirles que hay muchas leyes que muchas veces no dan significados de ciertas cuestiones que se abordan en torno al tema que regulan. Esta ley no, esta ley sí tiene una definición y la podemos encontrar en el artículo primero de las disposiciones generales de la definición y celebración del contrato. Y lo voy a leer textual porque creo que es importante que lo entendamos. Este artículo primero señala que por el contrato de seguro se entenderá, por así decirlo, la empresa aseguradora se obliga mediante una prima a resarcir un daño o a pagar una suma de dinero al verificarse la eventualidad prevista en el contrato. Entonces, ahí tendríamos que ir desmenuzando, digamos, todo este tipo de cuestiones de las personas que intervienen. Creo que hay un audio ahí prendido, si nos pueden hacer el favor de apagar esos micrófonos, se los agradecería mucho, porque si no, pues nos distraen, ¿verdad? Mi estimado amigo y su señoría. Pero bueno, habría un poquito que estar desmenuzando este tipo de conceptos como tal, para entender, insisto, quiénes son las partes que intervienen, qué es lo que tratan de cubrir y cuál es en sí lo que va a resultar en cuanto al pago, ¿no? Se refiere. También quisiera yo comentarles que doctrinariamente, por así decirlo, pues podríamos empezar a hacer un pequeño análisis acerca de las características que tiene este tipo de contrato. Este contrato, digo, obviamente los estudiosos del derecho pues ya saben más o menos distinguir ciertos patrones
de clasificaciones o de características en torno a ciertos objetos. Aquí yo podría decir que, bueno, que es un acto de comercio, obviamente es un acto de comercio este tipo de contrato de seguro. También es solemne, es un contrato que es de tipo solemne, es un contrato bilateral, es oneroso, o sea, cuesta finalmente, es un contrato aleatorio, porque muchas veces no se sabe pues si va a haber algún siniestro, si va a haber alguna cuestión. También podríamos decir que es un contrato de ejecución continuada, por así decirlo. Y por último, yo definiría que también puede ser un contrato de adhesión, porque tiene que ser incluso, digamos, autorizado por diferentes autoridades y para que no sea con cada persona que se esté llevando a cabo este tipo de contratos, sino que es un contrato macro, por así decirlo, marco, y de ahí, pues bueno, se adhiere uno al clausulado que ya está previamente revisado y que ya está soportado y listo para ser usado. ¿Cuáles serían los elementos, digamos, de este tipo de contrato? Pues que existe un interés asegurable. ¿Qué quiero yo tratar de proteger? ¿Qué quiero tratar de asegurar? Luego viene otro de los elementos que sería el riesgo asegurable. A ver, pues ese elemento, ese interés asegurable, puede correr un riesgo, lo quiero asegurar y por eso voy a pedir el pago de una prima, finalmente, ¿no? Esa prima que va a ser la que haga que yo proteja a ese interés asegurable y bueno, ya como resultado vendrá la obligación del asegurado, digamos, de que se pueda dar una indemnización por ese tipo de siniestros que se dan. ¿Cuáles serían los sujetos propiamente de este tipo de contratos? Pues sería el asegurador, y es muy sencillo, el asegurador, el asegurado y el beneficiario. Propiamente son los más elementales en este tipo de contrato, ¿no? Yo también quisiera comentarles que, y atendiendo a lo que habíamos platicado desde un inicio, para hablar de los seguros, pues se necesitarían muchas horas de poderlo platicar, porque incluso existen pues lo que le llaman el seguro social, que esto más que nada pues ya lo conocemos, que es un seguro que se da para efectos de garantizar los aspectos sociales, la salud, otro tipo de cuestiones. Lo que hoy quisiéramos platicar sería más bien la parte de los seguros privados y con ello pues poder platicar un poquito más con todos ustedes los que estén aquí presentes en esta parte que estamos platicando. Ahora, para platicar un poquito, digamos, insisto, todavía estamos en la parte doctrinal, la parte donde estamos desmenuzando muchas cuestiones acerca de qué son los contratos de seguro, pues yo diría que los seguros también tienen ciertas clasificaciones, ¿no? Hay seguros que son por enfermedad, seguros que son contra incendio incluso, seguros que son contra robos, contra el problema del transporte, que es ahorita un problema grave que se está dando en la actualidad, los seguros de vida, enfermedad, automóviles, asistencia de viaje incluso, de accidentes, y bueno, uno tiene que analizar este tipo de contratos porque hay contratos de seguro que son individuales, hay unos que les llaman colectivos, que resulta ser que son un poco más incluso económicos, que esta es una recomendación que les hago, que busquen también a personas cuando vayan a suscribir este tipo de contratos, que les expliquen bien lo que es un contrato colectivo, porque es más barato, cubre bastante bien y tiene ciertos beneficios, pero mucha gente que son los agentes de seguros luego no lo quieren comentar mucho porque a lo mejor no están familiarizados con ellos, ¿no? Lo que sí les podría decir es que los contratos que nos otorgan este tipo de seguros, pues lo que nos entregan a nosotros y que sí debemos de tener en casa, en oficina, en algún lado, pues son las pólizas de seguro, porque ese es el documento que va a ser el marco normativo de todo tu seguro, ¿no? Y que obviamente ahí viene el que en caso de que exista lo que se llama un siniestro, o sea, que haya este tipo de afectaciones, pues ahí uno debe de acudir a ciertas cuestiones, ¿no? Primero, antes de activar la maquinaria judicial,
pues hay otros canales que se deben de agotar previamente. Primero habría que presentar ahí la queja o la solicitud de pago del seguro. Si por algo no es satisfactorio, no se da y demás, puede uno acudir a otras autoridades, como sería la Conducef, y bueno, ya después contra el dictamen de Conducef que diga pues que a lo mejor no van a cumplir de todos modos y que quedan a salvo los derechos, puede uno acudir ya ahora sí a la instancia judicial, y esa instancia judicial pues ya inicia todo un proceso. Ahora los juicios orales son los que tienen que ver este tipo de cuestiones derivadas de los asuntos de los contratos de seguro. Y bueno, aquí creo que ya quisiera hacer una pausa para que ahora sí pues nos dé algunos comentarios su señoría, el doctor Humberto Panc. Muchas gracias. Adelante, doctor, por favor. Gracias, doctor Héctor. Fíjese que sí, evidentemente hablar sobre el contrato de seguro desde su origen hasta la situación que prevalece actualmente, pues nos llevaría muchísimo tiempo. Los elementos personales que son una de las partes importantes del contrato, 3 elementos fundamentales: la compañía de seguros, el asegurado y el beneficiario. Porque en ellos va a recaer la obligación y el derecho que derive del contrato de seguro. Y sí, efectivamente, las características del contrato de seguro, al margen de que podríamos decir que es un contrato sinalagmático imperfecto, creo que otra característica esencial es que es condicional. Y tiene mucho que ver con lo que usted señalaba de el interés asegurable, el riesgo y el siniestro. Porque en el momento en que se celebra el contrato, de suyo genera una expectativa de derecho. Y no es sino hasta el momento en que se actualiza el siniestro cuando surgen y se materializan los derechos derivados del contrato. Por eso es importante, y como usted bien precisaba, pareciera que es más un contrato de adhesión porque la proponente es la compañía aseguradora. Y en ese sentido, el contratante o el interesado en asegurar un bien o una situación específica se adhiere a las condiciones que establece la compañía de seguro. Y aquí voy a hacer un pequeño paréntesis, espero no desviarme mucho, porque conforme a la Ley de Protección de Usuarios de Servicios Financieros, en materia de seguros y en materia de financiera, el Consejo de Gobierno de la Comisión tiene la obligación de establecer si las cláusulas son o no abusivas. Y si una cláusula es abusiva, previamente su dictaminación, pues tendrá que ser eliminada del contrato. Y deberá de ser publicada esa situación. Y ese es un derecho del contratante, del asegurado o beneficiario. Por eso la importancia de los elementos personales que concurren en el contrato de seguro. Obviamente, si bien esta ley establece que se podrá ocurrir ante ella en queja ante la Comisión de Defensa, dentro de los 2 años siguientes, sucede algo muy curioso. Salvo el contrato de vida, la prescripción en materia de seguros es de 2 años. Pero una rige en el orden administrativo
para la Conducef y otra rige para materia jurisdiccional. Pero más sin embargo, no es optativo. Y tampoco una depende de la otra. Pero lo que sí tenemos y debemos de considerar en cuenta, si se decide acudir en queja ante la Conducef, es que desde que se inicia hasta que termina el procedimiento, puede o no ser con la emisión de un dictamen, se tendrá por interrumpido el plazo de prescripción. Esto a mí me llama mucho la atención porque me hace recordar una jurisprudencia con relación a la propiedad industrial. Para poder acceder a la jurisdicción, se requiere el dictamen de incumplimiento por parte del Instituto Nacional de Protección. Y más sin en cambio aquí en materia de seguros no sucede eso, porque la ley no lo dispone y no lo confronta. Pero si en la ley de protección de los usuarios de servicios financieros indica que desde que inicia hasta que termina se interrumpe el plazo de prescripción, en consecuencia, para mí, no es necesario acudir en queja ante la Conducef para acceder a la jurisdicción. ¿Cuál es el problema que conlleva esto? Si yo decido ir a la Conducef y corrió la prescripción y presento mi queja antes del vencimiento de los 2 años que habla el 66 de esa ley, 65 de esa ley, a partir de ahí se interrumpió. Termino mi procedimiento administrativo y seguirá contando el plazo de prescripción, porque no dice se suspende la prescripción. Es categórico en el sentido de que se interrumpe la prescripción. Ese es todo un dilema porque no hay forma de subsanar, porque el 1402 del Código de Comercio también es específico en relación a la presentación de la demanda con relación a los efectos de interrupción. Y eso yo creo que debería de ser considerado para los efectos de todos aquellos que de una u otra forma se ven inmersos en un contrato de seguro. La póliza. La póliza yo creo que reviste características importantes, porque debemos de estar a la literalidad de la póliza. En el desarrollo de todo lo que es la ley sobre el contrato de seguro, nos indican beneficios, derechos, acciones, nulidad, rescisión, revocación, resolución, e inclusive resolución de pleno derecho de los efectos del contrato en relación a las obligaciones de la compañía de seguros. Y yo creo que la póliza, así con las características que nos da la ley, con los elementos mínimos necesarios en cuanto a quienes intervienen en su realización, el interés o cosa asegurable, se queda muy cortita la póliza. Pero debemos de entenderla en el mismo sentido que dijo el doctor Héctor. Es el documento de suma importancia que va a ser prueba de la existencia del seguro. Al margen de que la otra prueba que se necesita, en su caso, pues es la confesión de la aseguradora, ¿no? Pero, ¿en qué reviste la importancia de la póliza? Porque ahí vamos a ver materializados quiénes van a tener derecho, en qué calidad lo van a adquirir, cuál es el objeto asegurado, la prima, el importe de la prima y la naturaleza del seguro. Y ahí yo creo que pudiéramos, y corríjame si me equivoco, doctor Héctor, desde la academia, el sinalagma genético y el sinalagma funcional. Es decir, ¿de qué tipo de seguro estamos hablando en particular
¿Y cuáles son las reglas y condiciones en particular que van a hacer que funcione el seguro? Por decir algo, si la prima se va a pagar por semestre, por mes, ¿y cuáles son los efectos que va a ocasionar el impago? ¿Se van a suspender los efectos del contrato? ¿Van a correr los 30 días de la prórroga? Y si se paga con posterioridad a la fecha de pago, ¿se reanudan los efectos del contrato? Por eso la importancia de la póliza, como bien decía, pero la debemos de entender desde su parte literal, porque solamente lo que esté ahí, en la forma en que quede plasmado, es en la forma en que debemos de entender los derechos y obligaciones de las partes que intervienen en el contrato. Y yo creo que hasta aquí le daré el uso de la voz al doctor Héctor para que vaya comentando algunas cosas más de interés para todos. Muchas gracias. Gracias a usted, doctor Humberto, por su participación y damos paso al doctor Héctor Becerra para que continúe con dicha exposición. Adelante, doctor Héctor. Creo que estaba apagado mi micrófono, pero muchas gracias a la licenciada Viviana. Y yo les comentaría que, añadiendo un poquito lo que atinadamente señala su señoría Humberto Pang, yo diría que estamos platicando, digamos, esta última parte de la póliza del seguro, digamos, y también de los pagos hacia dicha póliza de seguro. Yo sí quisiera comentar ahorita, porque me ha tocado mucho en la vida práctica y en la vida incluso diaria, que mucha gente a lo mejor voltea a ver su seguro de robo de coches o de problema de los coches, digamos, un seguro de tránsito de coches. Y lamentablemente cuando te expiden esta póliza, pues normalmente te la expiden por un año. O sea, si yo la celebro el día, no sé, 15 de enero, pues va a ser por un año normalmente hasta el 15 de enero del siguiente año como tal. Y la gente cree que ya por eso, pues ya están protegidos porque ahí dice la póliza, la duración y todo, pero no han visto la parte del pago. Si decidieron que fuera un pago de forma mensual y por algo no se pudo pagar, pues habrá un término ahí de gracia, como bien señalaba su señoría, pero en realidad, pues luego ya se va a cancelar o rescindir este contrato de seguro. Y aunque tu póliza diga esta otra parte, uno tiene que estar al tanto para saber si sí está vigente o no su póliza de seguro, porque si no, lamentablemente se van a encontrar con muchos problemas donde la gente incluso ya luego no creen o no creemos, porque me incluyo también en esa parte. Muchas veces creemos que contratar seguros es a veces algo tedioso, caro y que además es que cuando te pasa el siniestro ya se vuelven tus enemigos los del seguro. Aquellos que creías que eras tus amigos y que muy amablemente llegaron a venderte los seguros y que hacer las cosas y todo, al rato te tienes que estar peleando con todos ellos para que te cumplan con el pago de lo acordado según el seguro que hayas contratado, ¿no? Entonces yo sí ahí quisiera, insisto, hacer un llamado a que verifiquen bien sus pólizas de seguros, que vean que están al corriente, que están vigentes, porque si no, por muchas razones cuando pasa, insisto, el siniestro, creen que es un problema de las aseguradoras del no pagar, pero es que no vieron todos esos detallitos que son importantes para efecto de que sí les cumplan con ese pago, ¿no? Lo que decía también su señoría en torno a la póliza, yo quisiera comentarles que obviamente esto existe
un apartado totalmente de la póliza en la ley sobre el contrato de seguro, y nos dice que para que sea una prueba contundente, por así decirlo, pues tiene uno que tener esa póliza del contrato de seguro, y que todas adiciones y reformas se harán constar por escrito. Como bien señalaba su señoría, todo esto, tenemos también derechos de ver ciertas cuestiones, pero también nos tienen que ir diciendo qué adiciones hay, qué reformas existen, y esto es muy importante porque es la prueba reina, por así decirlo, en los juicios, ¿no? La póliza. Salvo la prueba confesional, que la prueba confesional también puede complementar obviamente muchas cuestiones. Hay otros elementos de prueba que pues no se van a contemplar en un juicio, o que a lo mejor podrían tratar de ser indicativas a algo, pero normalmente las pruebas que van a ser las reinas es la prueba de la póliza, que es ese documento como tal actualizado, y la prueba confesional. Y ahí es muy importante que para que uno diga todo el marco que lo regulaba o los acuerdos que existían según este contrato de seguro, pues es muy importante que se exhiba y que se tenga, que se pueda probar la existencia de esa póliza. También creo que es muy importante que señalemos dentro de la póliza lo que debe de contener la póliza, porque si no lo tiene, pues sería en primera ir contra las normas, y dos, mucha gente no podría saber exactamente ciertas cosas que son importantes dentro del contrato de seguro. Por ejemplo, los nombres, los domicilios de los contratantes, la firma de la empresa aseguradora, la designación de la cosa o de las personas aseguradas, la naturaleza de los riesgos garantizados, el momento a partir del cual se garantiza el riesgo y la duración de esta garantía, el monto de la garantía, la cuota o prima del seguro. Todo este tipo de cosas, digamos, son muy importantes que uno sepa que sí se tienen ahí, porque si no, lamentablemente, pues los dejan a ustedes en estado de inseguridad, de no saber qué es lo que está ocurriendo, y todas estas aseguradoras tienen también que tener ciertas autorizaciones para fungir como aseguradoras. En la parte de las disposiciones generales de la ley, pues señala muy claro la parte de que las empresas de seguro solo se pueden organizar y funcionar según la Ley General de Instituciones de Seguros. También habla del seguro marítimo, que bueno, es un seguro muy especializado, pero el seguro marítimo se rige en base al Código de Comercio. Los seguros sociales, bueno, pues esos son aparte, lo que hemos platicado ya en segmentos anteriores, pero bueno, todo eso sí se tiene que considerar para que ustedes vivan seguros de lo que contrataron, seguros de los pagos que se están haciendo, y que al rato no crean que los seguros pues es tirar dinero a la basura realmente, porque no les cumplen con los pagos, o se valen también las aseguradoras de cualquier cuestión con tal de no pagar esos seguros. Recuerden que ahorita estamos viviendo una etapa muy complicada, que es el COVID-19, y que muchas aseguradoras están tratando de evadir su responsabilidad, porque obviamente a ellos les está impactando financieramente en unos pagos muy, muy grandes, y que necesitamos obviamente tener todo perfectamente delimitado para que sí nos hagan válidos, ya sea un seguro de vida, un seguro de gastos médicos mayores que se están usando mucho, y que bueno, no vayan a tratar de evadir con este tipo de responsabilidades. Creo que me gustaría mucho escuchar la opinión de su señoría. Aquí estamos a las órdenes. Un fuerte abrazo. Sí, la verdad que se debe de entender y que debemos de partir de la lectura de lo que estamos contratando y si realmente es lo que necesitamos como seguro. Y es importante eso porque adicionalmente a la póliza, cuyas características ya tuvo bien mencionar el doctor Héctor, están las condiciones generales del seguro. Y esto cobra relevancia porque realmente todos, y me incluyo,
contratamos con los agentes de seguros. Difícilmente un representante apoderado legal con su instrumento correspondiente tendrá la facilidad de atender al universo de asegurados. Y el agente de seguros es un elemento importante porque en términos del artículo 14 y 16 de la ley sobre el contrato de seguro, entre otros artículos, esa contratación del seguro lo hacemos por su conducto. Y ahora empieza la dinámica de que si realmente es un factor dependiente o un representante de la compañía aseguradora. ¿Por qué? Porque todas esas modificaciones, adiciones, actualizaciones de los contratos de seguro pueden ser efectuadas en beneficio o en perjuicio del asegurado. ¿Y con quién lo hacemos? Seguramente todos lo hacemos con nuestros agentes. Y si bien está permitido, no lo puede hacer de mutuo propio, porque a final de cuentas, si bien el contrato empieza en forma unilateral, en el momento de la aceptación se vuelve bilateral, esa bilateralidad da la seguridad al contratante o asegurado o el beneficiario de que las condiciones en que se contrató no se cambien. Y si por alguna razón se deben de cambiar con el consabido efecto del beneficio o del perjuicio, tiene que ser con autorización de aquel que la debe de dar, según el momento del contrato. Obviamente hablar de estos temas es meternos un poquito más acuciosamente a otro tipo de contrato, como el de vida, como el de responsabilidad civil, que creo no sería el tema. Y eso nos lleva, como yo les decía, a la vez a que si di la autorización, se modificó el contrato, hay nuevas cláusulas, esas cláusulas serán abusivas. Esas cláusulas cuya modificación se hizo entre las partes serán legales. Más aún, si pactamos cláusulas adicionales, ¿tendrán el efecto esperado? ¿O realmente las cláusulas adicionales se tornan abusivas o son en beneficio de la compañía aseguradora? ¿Qué podemos entender de esto? Que ya anticipaba sobre las cláusulas abusivas. El artículo 56 de la Ley de Protección de Usuarios de Servicios Financieros establece categóricamente que esas cláusulas, y en general cualquier cláusula que se establezca en un contrato de seguro, deberán de ser analizadas y determinar si es abusiva o no. Y si es abusiva, se tendrá que cancelar. Y se tendrá que publicar que esa cláusula es abusiva y que no puede estar en un contrato. Esencialmente porque en los contratos de seguro impera la buena fe de ambas partes. ¿Eso a qué nos lleva? Si leemos con cuidado, como decía bien el doctor Héctor, la póliza y satisface el interés que tengo de asegurar un bien o la salud, mis gastos médicos, mis bienes, la responsabilidad civil o un contrato de caución, que ese es un tema que yo creo que no debería de estar, no debería ni siquiera de existir porque está la fianza. ¿Qué sucede? ¿Cuánto tiempo me da la ley para enmendar? Y si no lo enmiendo, ¿me someto a esas cláusulas? ¿Aun cuando sea abusiva? O en esas cláusulas adicionales que comentaba que deben de llevar un registro específico y deben de tener autorización por la comisión y no lo tienen, ¿cobrarán vigencia? Porque usualmente tenemos, por ejemplo, en los contratos de transporte cláusulas, como por decir un ejemplo, el servicio de transporte no podrá ser realizado o efectuado con vehículos que tengan más de X temporalidad. O en el servicio de transporte, solamente podrá ser efectuado o realizado el servicio
a través de camionetas con determinadas características. Ese tipo de cláusulas adicionales deberán de ser sometidas a la autorización de la comisión. Sí, la respuesta es sí. Cualquier cláusula adicional que debe de regir la relación contractual entre las partes en un contrato de seguro requiere necesaria e indispensablemente su análisis por parte de la comisión y su registro correspondiente. Ante la ausencia de ese registro, provoca la ineficacia o la nulidad. En algunas cuestiones provocará la ineficacia, no podrá surtir efecto. ¿Por qué? Porque forma parte del sinalagma funcional. En algunas otras cuestiones podrá y deberá de ser declarada su nulidad, porque muchas cláusulas adicionales contienen exclusiones. Y en términos del 59, no es su ineficacia, es su nulidad. No puede llegar a existir como una causa que impida el cumplimiento de las obligaciones de la compañía aseguradora. Es muy interesante todo esto porque si yo dentro del plazo que me fija la ley para hacer la enmendación o la corrección de la póliza no lo hago, me someteré a ella. Yo soy de la idea de que el hecho de que yo no haga la aclaración y que la ley establezca que me someto a la redacción de la póliza y a las circunstancias especiales y particulares que se establecen en ella, no impide el derecho de nulificarlas o anularlas. Pero son, como decía, derechos que corresponden solamente a una persona del contrato, al contratante, no al asegurado, no al beneficiario, con quien se está haciendo la policitación del contrato. Esto es importante porque luego el contratante, asegurado y beneficiario es el mismo. Y yo tengo mi contrato de seguro así. Pero sí hay que saber distinguir ese tipo de derechos que surgen a favor de los contratantes, porque a final de cuentas, el contrato de seguro es para que el patrimonio del contratante no se vea disminuido, sino por el contrario, se vea protegido. Con cargo, obviamente, a la aseguradora, y la aseguradora cobrará la prima correspondiente una vez que evalúe el riesgo y una vez que determine el importe de la prima. Pero como la mayoría de los contratos son, como bien decía el doctor Héctor, pues de adhesión. Eso nos lleva ahora a las condiciones generales del seguro, porque yo afirmé que inclusive el contrato se puede actualizar cuando cambien las circunstancias. Es decir, yo tengo un bien, tengo una obra de arte, tengo un automóvil antiguo que se aprecia. Tendré que actualizar el seguro para efectos de que la indemnización o la reparación en su caso pues sea acorde a lo que actualmente. Y entramos ahora al hecho de que si las condiciones generales del contrato de seguro me van a obligar como contratante o no me van a obligar. ¿O qué se requiere para que me vea yo obligado y sometido a esas condiciones que rigen también la vida del contrato? Siempre se ha dicho que se debe de demostrar fehacientemente la entrega de las condiciones al contratante y que por ese solo hecho las acepta. Consentimiento tácito, entre comillas, y muy entre comillas. Para mí el hecho de que la reciba no implica que en esa solicitación él acepte esas condiciones. Ahora, como lo hemos visto con la tecnología, y le voy a robar 2 minutos al doctor para cerrar este tema. Adelante. ¿Qué sucede? Ahora en las pólizas, puede consultar las pólizas en tal liga. Las puedes validar, las puedes imprimir, las puedes bajar.
Eso conlleva el cumplimiento del requisito que se deben de entregar fehacientemente. O necesariamente deberá de estar expresada la voluntad, como en esos contratos de vida por tercero, donde se acepte y se firme por escrito. O tendremos que entrar a ese mundo digital respecto del artículo 89 bis, 1241, correos electrónicos. Es que yo te las mandé a tu correo. Por ese solo hecho ya me sometí. Ya expresé mi consentimiento para adherirme a esas cláusulas. ¿O requeriré algo más? Algo que todavía no se ha alcanzado a responder. Pero de suyo, el hecho de que se manden de correo a correo implica la entrega. Y ese es el requisito que pide la ley para que el contratante se vea sometido a las condiciones. Yo creo que debemos ir más allá, porque el silencio, como decía Bonecas, en esa teoría del silencio, no genera derechos y obligaciones. El puro silencio no puede ser generador de derechos y obligaciones. Tiene que haber un elemento adicional que provoque la aceptación. Muchas gracias, doctor. Esperemos que podamos continuar conversando y es un gusto platicar con usted. Agradecemos las participaciones de ambos y bueno, abrimos el micrófono para los participantes si es que tuvieran alguna duda, que es momento de realizarla. Adelante, compañeros. Pues al parecer todo ha quedado muy claro y no hay preguntas por parte de los participantes. Su señoría cuando dijo de la teoría del silencio, ahí fue cuando ya se aplicaron todos. Y de igual forma en nuestras redes sociales pues solo hay comentarios de agradecimiento por parte de los dos ponentes y la intervención que han tenido. Si gustan regalarnos un comentario por parte de cada uno para poder ir cerrando este conversatorio, por favor. Claro, bueno, yo complementando las atinadas, insisto, comentarios de parte de su señoría, sí tienen que leer mucho su póliza del contrato de seguro. Y todas esas adiciones que hagan, sí también coincido con su señoría, con el doctor Humberto Pank, en el sentido de que nos tienen que hacer sabedores, pero de una forma, digamos, formal, pero formal no me refiero escrito, o sea, como bien dice, insisto, su señoría, puede ser hasta de modo electrónico, pero que haya cierta fidelidad realmente de que yo estoy de acuerdo con lo que están adicionando, lo que están haciendo, porque luego hay muchos cambios que pues nosotros no sabemos y no podemos día a día estar revisando esas adiciones, luego se esperan para complementar, pareciera Biblias como tal, y nos dicen ahí te van ciertas actualizaciones, y lamentablemente pues uno va en el día lleno muy rápido en muchas cuestiones, esta parte de la modernidad, de la tecnología, que ya tenemos diferentes medios de comunicación y mensajes y todo, va muy rápido en nuestro día a día. Entonces, si nos meten una carga muy grande de información, pues sí tenemos que sentarnos a leerlo con cuidado y que aceptemos totalmente eso que nos están adicionando, ¿no? A la póliza del contrato del seguro. Yo les diría, insisto, tienen que leerlo muy bien, tienen que ver la parte de que esté al corriente en sus pagos, porque luego por ese detalle no pagarlo, uno cree que sí está protegido y a la mera hora no está protegido del seguro. También tienen que revisar bien ciertas cuestiones porque, digo, me tocó ver el otro día un asunto donde un señor tenía muchos seguros en diferentes cuentas bancarias, en diferentes bancos,
y que tenía más de 5 o 6 seguros distintos en sus cuentas bancarias. Y bueno, yo estuve ahí leyendo un poquito de las normas y salvo la parte de que sea un seguro de vida, los demás no puedes tener varios seguros sobre la misma cuestión y el mismo tipo de seguro. Te dicen ahí que no se puede realizar efectivamente este tipo de seguros, pero eso sí, uno los está pagando, pago, y cuando viene la reclamación o la queja para que me hagan válido o que me den ese dinero para cumplir con lo que acordado, resulta ser que no, que porque había alguna cuestión, algún complemento, alguna ley, alguna norma que señalaba que no, que debían de pagar única y exclusivamente lo de un solo seguro. Y ahí es meterse en un problema legal de por qué entonces sí me estás quitando el dinero, por qué me estás haciendo esto. Pero bueno, sí traten de para quitarse dolores de cabeza, revisar bien su póliza, la parte de los complementos, la parte de la vigencia, que sí esté pagado y todo, y que se acerquen un poquito más, porque de eso depende mucho, muchas cosas que ustedes, si les interesó desde el inicio el que contrataran un seguro y que tuvieran ese interés asegurable protegido totalmente, pues es porque nos interesa mucho esta cuestión. Entonces hay que prestarle atención a todo ello, porque si no se vienen muchos problemas, y ahorita con lo que estamos viviendo de la contingencia sanitaria, pues lo que queremos es tratar de sacar adelante lo mejor posible nuestra vida, nuestra salud, no heredar problemas a nuestros seres queridos si por algo ya no estamos en este mundo terrenal. Cuídense mucho y aquí estoy a sus órdenes. Muchas gracias, doctor. Adelante, doctor Humberto, por favor, para finalizar. Sí, a mí nada más me queda agradecer la invitación. Fue una dinámica excelente. Aquí para tomarse un buen café, un cigarro, continuar la plática, porque realmente es muy extenso, es muy vasto, ¿no? Y sobran las recomendaciones, hay que tener mucha prudencia, hay que saber qué estamos haciendo, porque como bien dice el doctor Héctor, ¿no? Hay veces que traemos un mismo riesgo asegurado 2 o 3 veces. Y ahí influye mucho, como yo decía, es un contrato que debe dar la buena fe, tanto del contratante como de la compañía aseguradora. Hay gente que sí lo hace de mala fe y hay gente que lo hace por error, ¿no? Y esas partes ya cuando llegan a la jurisdicción y tener que analizar si hay mala fe, buena fe, ¿qué sucede, no? O sea, influye ahora mucho de la prueba, ¿no? La prueba como una reproducción del hecho justiciable o la prueba como una probabilidad de la existencia del hecho. Pero entrar en esa parte de buena o mala fe, si hay intención o no hay intención, de suyo es complicado. Por eso las recomendaciones que ha hecho el doctor Héctor, yo creo que todos las debemos de seguir puntualmente. Sobre todo si queremos tener un seguro ágil, eficiente y que nos dé esa tranquilidad que buscamos al contratar. Y de nuevo, mi agradecimiento por la invitación. Muchas gracias. Bueno, pues por aquí el compañero Carlos Moreno nos dejó una pregunta, la cual dice, ¿en qué momento la póliza de seguros se convierte en un documento que trae aparejado ejecución en términos del artículo 1391, fracción 5 del Código de Comercio? Adelante, quien guste apoyarnos para contestarla, por favor. Su señoría, si quiere, usted o... Sí, pues para eso venimos, ¿no? Bueno, lo que hay que considerar que un documento trae aparejada ejecución cuando consigna un crédito cierto líquido exigible de plazo cumplido y en el contrato de seguro surge cuando estamos en presencia de un crédito a cargo de la compañía aseguradora. Porque es ahí donde vamos a reunir las características del crédito cierto, líquido y exigible.
Eso nos lleva a que previamente a que suceda la exigibilidad y ejecutibilidad de la póliza, tenemos que cumplir con ciertos requisitos. ¿Como cuáles? Que la compañía aseguradora, todo lo que nos pida, se lo proporcionemos. Que todos los documentos, por ejemplo, en el robo de un vehículo, que todos los documentos estén en regla, la factura, el pago de tenencia, servicios, tarjeta de circulación, placas, dar de baja las placas. Y una vez que hayamos entregado esos documentos, se establece el artículo 71, cito, el crédito que resulte del contrato de seguro vencerá 30 días después de la fecha en que la empresa haya recibido los documentos e informaciones que le permitan conocer el fundamento de la reclamación. Será nula la cláusula en que se pacte que el crédito no podrá exigirse sino después de haber sido reconocido por la empresa o comprobado en juicio. Yo voy a hacer 2 puntos en relación a esto. Primero, muchas veces para determinar el crédito se necesita un avalúo. Salvo que en la póliza se pacte que el valor de indemnización son 100 pesos, pues entonces la póliza tendrá la ejecutividad de 100 pesos, que sí las hay, pero la mayoría es a valor comercial. Esto, primero, de suyo, impide que se consigne la cantidad cierta. Aunque pudiéramos decir que los demás elementos sí se reúnen. Y yo creo que por las características y porque las compañías de seguros saben su negocio, difícilmente van a permitir que una póliza se vuelva ejecutiva. Por todo lo que implica, por el procedimiento que implica, por los efectos que implica, por los embargos que implica, porque no es que sea una sola póliza, sino el universo de pólizas que expide cada compañía de seguros. Y ese universo de pólizas creo que es lo que afecta el sano desarrollo de una compañía de seguros. De ahí en fuera, a mi experiencia profesional, difícilmente una sola póliza y se declaró improcedente porque el crédito, el valor, no fue debidamente establecido. Pero le dieron acceso, se llevó el juicio y al final una sentencia que no acepta la pretensión porque la póliza no reunía una de las características esenciales. Espero que con esto haya sido contestada la pregunta. Okay, muchas gracias. Muchas gracias de nuevo por su participación y bueno, pues solo nos resta por parte de ambas asociaciones compartir la constancia de participación el día de hoy. Esto por parte del Colegio de Jueces del Foro Común de la Ciudad de México y de la Barra de Profesionistas en Derecho y Peritos en Ciencias Forenses AC, al doctor Humberto Pan Núñez con el tema contrato de seguros y al doctor Héctor Becerra Orecife. Muchas gracias por su participación y esperamos que esta sea una de tantas que nos puedan acompañar dentro de nuestras redes sociales. Excelente tarde. Muchas gracias a todos ustedes. Un fuerte abrazo a todos. Muchas gracias. Hasta luego, que estén muy bien.